ajeno. Amigos de Grado Cero, bienvenidos a una transmisión más de nuestro canal Ars Pop Juris. El día de hoy tenemos la compañía de un doctor procedente de Chile. Doctor, ¿se gusta presentarse? Sí, mi nombre es Raúl Soto Villaflor, soy profesor de la Universidad Católica de Temuco en Chile y mi área de especialidad es la historia del derecho. Perfecto, pues doctor, nosotros en nuestro canal Ars Pop Juris, como bien el nombre lo menciona, es el arte del derecho popular. Entonces nosotros pues nos abocamos mucho a todo este contenido cultural, lo podríamos llamar del pueblo mismo, o sea, que viene desde abajo, y tenemos la propuesta de que pues vaya de abajo hacia arriba. ¿Usted qué nos podría comentar acerca de todo este contenido popular, como le comentaba, del mismo pueblo, a la hora de concatenarlo con la enseñanza o con el contenido jurídico? Bueno, en historia del derecho se han dado muchos fenómenos de esas circunstancias en las que hay una apariencia de derecho que posteriormente se va tramando, se va concatenando con las fuentes formales, se va concatenando también con la doctrina para finalmente establecerse definitivamente como derecho. Es, por decirlo así, un proceso cíclico que de tiempo en vez vemos aparecer. En el caso de alguna investigación que yo he hecho al respecto sobre un tema público, es cómo se reconvirtió un derecho o una institución del derecho histórico, que era el llamado interdicto uti possidetis en el derecho romano, que era la protección a una situación de hecho que se otorgaba a un ciudadano que no tenía la calidad de dueño de un terreno, pero que sin embargo, como estaba poseyendo, podía protegerse de dicha posesión. Así entonces, ves tú cómo en nuestra Latinoamérica el comienzo del ordenamiento republicano que hubo en el siglo XIX se sirvió de esta institución de derecho romano vigente, para crear algo totalmente nuevo en materia de derecho, que es lo que Bolívar denomina el principio uti possidetis. A partir de ahí comienza a ordenarse los modernos estados latinoamericanos, es decir, se habían independizado y luego viene la gran pregunta que ellos mismos se hicieron y tardaron bastantes años en definirla, inspirando ahí la pregunta que tú has hecho. Bueno, y ahora, ¿cuál es la calidad jurídica en la cual estamos asentados en este territorio? Somos propietarios, somos poseedores, ¿qué somos? De ahí estaba el tema que empecé a desarrollar. Muy bien, muy interesante. Pues ese podría ser un clarísimo ejemplo, ¿no? De cómo permea como tal el nacimiento popular a la hora de aplicar el derecho. Porque, por ejemplo, yo en una ocasión escuchaba una entrevista que le hacían al doctor Rodolfo Luis Vigo, que en la doctrina a nosotros se nos enseña que son tres fuentes principales, ¿no? del derecho, que es la ley, la legislación, la jurisprudencia y la costumbre, pero la costumbre la mantienen como rezagada muchas veces, y aquí vemos que pues es pues de raigambre fuerte, ¿no? A la hora de crear derecho mismo. Incluso el mismo doctor Rodolfo Luis Vigo comenta que a la hora que se crea derecho, o sea, se descubre como tal a través de la jurisprudencia misma, ¿no? Entonces, ¿usted cómo vería enfocado una cuestión pedagógica o de enseñanza en el derecho, que se empezara a recuperar esta fuente de la costumbre como una fuente de peso, no como una fuente rezagada o incluso secundaria como se tiene en comparación con la ley y con la jurisprudencia? Sí, son posturas que se asumen en el derecho. Hay estudios también, me imagino, contemporáneos, que en vez de hablar de la costumbre como fuente del derecho, hablan definitivamente del derecho natural. Entonces existe una fuente de derecho que uno puede extraer de la legislación misma, aquello que ha de darse, entonces está en la ley, perfecto, entonces la ley opera como una fuente. Pero también desde el punto de vista del neo-naturalismo, que es una corriente aparentemente algo diferente a la cual tú me preguntas, sí. Ese origen también puede estar en el derecho natural. Por ejemplo,
En el caso de, estas son ideas que vienen desde la antigüedad griega, esta idea de la propiedad privada. Es de derecho natural que las personas tengan un lugar donde vivir, por ejemplo. Y por lo tanto, es de derecho natural la calidad de propietario. Depende de la época histórica cómo nosotros queramos revestir esos derechos, porque cuando el derecho natural en un momento histórico pasa a ser prácticamente reemplazado por un derecho más dogmático, más conceptual, de carácter potestativo, claro, muchas de esas inspiraciones, y lo digo por el siglo XIX, era una inspiración más bien popular o de costumbre, o tal vez esta idea inicial que el legislador era un legislador cuya inspiración era un fin de bondad popular, es decir, vamos a legislar para el pueblo, para que la gente esté bien, esté confortable, toda esta idea del utilitarismo, de la felicidad, depende cómo uno lo quiera presentar. Yo en eso no tengo, por decirlo así, convicciones muy fuertes respecto a la costumbre. Incluso es más, muchas veces esto está muy cercano también al ámbito de la propia política, que es un arte distinto al arte del derecho. Se confunden algunas veces, otras veces están integrados. Y en ese aspecto, claro, habría que tratar cada circunstancia histórica en la que se ha tenido que zanjar el tema de la costumbre, para ver si efectivamente es tal costumbre y si tal costumbre realmente constituye derecho, porque no podemos también crear una institucionalidad jurídica sobre la base irrestricta de pensar que ese comportamiento social es derecho. Eso podría ser peligroso, porque el derecho quedaría absolutamente circunscrito a las circunstancias del grupo social, de los intereses, de la economía y de una serie de factores que no son jurídicos y definitivamente podrían desviar la buena solución. Gran parte del talento de derecho, del saber derecho y concretar o determinar una posición de derecho está precisamente en poder recoger estas distintas fuentes y ver bajo el caso cuál podría ser la solución estimable como justa para dicho caso. Muy bien, y ahorita que tocaba el tema sobre los elementos que verdaderamente son jurídicos y los que son de corte social y se complementan, está el tema de la moral, que me llama mucho la atención. Usted quizás la pregunta es un tanto ambigua, pero ¿cuál sería la relación, este eje conductor entre derecho y moral desde su punto de vista? Sí, yo creo en un tipo de moral, no muchos, porque también hay muchas ideas que hablan, por ejemplo, de una suerte de valoración social y donde existe una moral de la comunidad y que obviamente los estudios de derecho tienen que enfocarse en dichos valores. Ahora, eso, lo vuelvo a decir, es muy peligroso tratarlo de esa manera. Yo veo que hay como una suerte en el tiempo actual de tránsito de un mundo jurídico que vivimos, que tenía esta suerte como de objeto de interés en la ley y en el derecho. Y ese objeto de interés estaba dado por un valor, que era el gran valor de la justicia. Pero esto generó horrores en el derecho, es decir, en nombre de la justicia, en nombre de la moral social, en nombre de la ética, se cometieron crímenes, los países se destruyeron, fuimos a las guerras mundiales, no nos soportábamos porque conforme la moral de nuestro grupo menospreciamos a ciertas personas y obviamente eso era el derecho de ese grupo. Yo veo justamente hoy que estamos en un tránsito de recuperar la objetividad del derecho. Y la objetividad del derecho se halla precisamente en la determinación prudencial, habilidosa, ética, de encontrar la mejor, la más buena de las respuestas. Y por lo tanto, no es que el derecho o el actuar conforme a derecho resuelva
un problema desde un punto de vista, por decirlo así, de cientificismo puro, en el sentido de que esto es lo bueno, y por lo tanto, como yo soy bueno, o yo soy, qué sé yo, electo por el pueblo, y el pueblo me votó mucho, entonces yo voy a hacer lo que el pueblo, o lo mejor para el pueblo. No, sino que voy a hacer aquello que en función de la satisfacción de ese mismo acto tiene un contenido de bondad, independientemente de que eso sea, por ejemplo, algo inadecuado políticamente, o que no guste mucho a las mayorías o al gremio que tú le estás hablando en ese momento. Siempre el más justo, el que más sabe derecho, tiene este temple ético-moral de saber bien actuar, y el ejercicio del derecho es precisamente esa cosa misma valórica, no en atención a un fin, porque vuelvo a decir, en nombre del derecho se han cometido crímenes horrorosos y no podemos nosotros más que advertir estas situaciones de las cuales venimos saliendo, y hoy día vivimos un mundo tan abierto, tan dialogante, no ciertamente tolerante, porque ya estamos comenzando a entender que estos valores, ¿no?, de los cuales se apuntaba antes, que aparecían prácticamente inmaculados o sacralizados como la libertad, claro, en nombre de la libertad podíamos hacer cualquier cosa. Hoy estamos ya descubriendo, apartándonos de esta exacerbación en atención al fin, y descubriendo que el derecho es una actuación moral en sí misma. Muy bien, y para concluir, doctor, aprovechando que le comentaba sobre esta entrevista que escuché al doctor Rodolfo Luis Vigo, él comentaba que dentro de la enseñanza en las facultades a nivel de carrera, antes de los posgrados, vaya, de título de grado, él consideraba que tenían que tener dos características los estudiantes, que lo hacía de manera de crítica, ¿no?, a toda la enseñanza en las facultades, que era poco carácter crítico y buena memoria. ¿Usted qué pensaría respecto a esto? Y por ejemplo, a mí como estudiante me interesaría mucho pues que nos hiciera llegar como un consejo a nosotros los abogados en formación. Totalmente de acuerdo con el comentario, totalmente de acuerdo. Lo que se tiene que enseñar en una facultad de Derecho es precisamente estas, bueno, hoy la llaman desde la pedagogía, aunque obviamente tiene otro nombre del derecho. Desde la pedagogía le llaman competencias, currículum por competencia, etcétera. Pero desde el derecho siempre ha tenido el mismo nombre, formar abogados habilidosos. Ya lo decía el rector de la Universidad de Chile, Andrés Bello. Él decía, la Facultad de Derecho tiene por propósito enseñar la habilidad en la que consiste el derecho. Por lo tanto, eso no se aprende entendiendo el derecho como un objeto de estudio aparte o fuera del conocedor o estudiante. Cuando uno enseña derecho y quiere formarse como un buen abogado, tiene que prepararse en espíritu, por decirlo así. Y ese espíritu tiene que ser un espíritu crítico, un espíritu curioso, un espíritu cuestionador del dogma, de ese dogma aparentemente imposible de resistir, y tiene que ser también una persona muy bondadosa, como persona. Y una persona bondadosa hace actos de buen derecho o de bondad jurídica. Estoy totalmente de acuerdo con esa opinión. Los alumnos deben ser críticos de la universalidad dogmática con que generalmente se nos presenta el derecho en los cursos de pregrado, incluso hasta de posgrado. Y lo que uno tiene que hacer es justamente cuando tiene un debate, una verdadera discusión jurídica, no es sobre la universalidad. Si todos estamos de acuerdo con la universalidad, ¿quién no va a estar de acuerdo con los derechos de libertad, de libre contaminación, derecho a no ser ofendido, derecho a tu dignidad, derecho al libre emprendimiento? ¿Quién no va a estar de acuerdo con las universalidades jurídicas si todos estamos de acuerdo con eso? El asunto para saber si tú estás bien formado o eres un muy buen jurista o abogado es precisamente, dado el caso concreto, hacer el juicio ético, todo es ética, el juicio de decir, bueno, aquí vamos a aplicar el principio de libertad, por ejemplo, y vamos a desplazar estos otros principios universales muy populares y muy bien reconocidos, pero que no aplican para el caso.
Por eso se dice que la enseñanza del derecho es una enseñanza en sentido correctora de la universalidad. Yo corrijo la ley y lo corrijo para la particularidad concreta de la respuesta más justa. Eso. Doctor, pues muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo y por esta charla de corte informal, lo valoramos mucho. Muy bien, muchas gracias a ti. Muy bien, pues saludos. Gracias, doctor. Pues compañeros de Grado Cero, sigan pendientes de nuestro contenido a lo largo de las diversas plataformas que manejamos y pues seguimos en contacto. Muchas gracias, buenas tardes.